Mi esposa en la enseñanza, seguimos, andamos en la misma frecuencia. Dice, hay un libro, hermanos, este libro que dice A través de la Biblia, y es un libro muy bonito. Habla de cada uno de los 66 libros de la Biblia, pero da una explicación. Todo es bíblico, si no, no lo leyera, deben de saber, pero da una explicación más amplia de cada uno de los personajes, autores de los libros de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Primera de Pedro, que se supone que lo escribió Cefas, Simón. Dice la palabra del Señor así, hermanos, que tenemos un Dios que es el Dios de toda gracia. Y como título, hermanos, a lo poco que escribí, le puse lo que dice la palabra del Señor: bástete mi gracia. Mi esposa por ahí hablaba algo acerca de, por aquí le escribí sacrificio, y la gente en el mundo, los de la religión popular, hacen sacrificio, ¿sí? Y es un sacrificio. Pues estaba platicando con una señora que dice que tiene muchos años, la de donde fuimos, y yendo a San Juan de los Lagos, y que no tenía su negocio ahorita, que no iba a atender ella porque estaba muy cansada de que se había ido a San Juan de los Lagos. Entonces, hermanos, eso que hace la gente de la religión popular es un sacrificio carnal, ¿sí? Pero la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Misericordia quiero, mas no sacrificio. Pero también la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, pues, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Por qué lado nos vamos? ¿Hacemos sacrificio o no hacemos sacrificio? Los hijos de Dios, hermanos, entendemos o debemos de entender que la palabra sacrificio en lo espiritual, queriendo agradar a Dios, nos insta en donde dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero como nosotros sabemos que somos carne, que estamos en la carne, y que la carne es pecaminosa, entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, nosotros estamos acostumbrados, aquí, a mí, en lo personal, me gusta mucho el pozole blanco, ¿sí? Entonces, viene un doctor y me prohíbe comer ese alimento porque me daña. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dejar de comer. Eso es lo que necesitamos hacer los hijos de Dios, es dejar de hacer lo que hacemos mal, lo que sabemos que está mal. ¿Sí? Si yo sé que le ando echando ojitos ahí a la vecina y que güey que vino y ahí ando, pero yo sé que eso no le agrada a Dios, eso es lo que yo tengo que dejar de hacer. ¿Sí? Dice que, como dice Pablo, sacrificar la carne. Eso es, sacrificar la carne, eso es lo que se necesita. ¿Qué es de sacrificar la carne? No es que agarres un látigo y te pegues de latigazos o que te vayas de rodillas. No, no es cierto. ¿Sí? Porque la carne no vivifica. Lo que vivifica es el espíritu. ¿Sí? Entonces, si usted sabe que está haciendo algo mal, que está haciendo una transita por ahí, y que ahí la lleva, y que ahí la lleva, y que ahí la lleva, y usted la está consintiendo, usted está sabido, hermano, o debe de estar sabido, que usted está haciendo cosas que Dios no quiere que haga.
Entonces, hermano, lo que usted tiene que hacer es decir, híjole, pues es que a mí me gustaba mucho esto, pero lo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cosa que tenga carne, sangre o pecado no heredarán el reino de Dios. Y si nosotros sabemos que estamos haciendo algo que es pecado y lo seguimos haciendo, pues hermano, ni hay fe, ni es temeroso del Señor, y lo peor de todo, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no nos deleitamos, ni nos gozamos, ni practicamos el pecado. Entonces se ha de decir que ya no peco. No, no es cierto, es mentira. Si yo digo que no peco, dice en Juan que el que diga que no peca hace mentiroso, no nada más la Biblia, sino a Dios mismo, porque todos pecamos. La cosa es que no nos gozamos en el pecado, ni practicamos el pecado. Y ahí viene la situación. No practicamos el pecado, no nos gozamos en el pecado, quiere decir que lo dejamos a un lado. Quiere decir que yo me di cuenta que estoy haciendo esto mal, lo voy a dejar de hacer. Y eso es el significado espiritual de la palabra sacrificio dentro de los hijos de Dios. Amén. Pero vamos a seguir con Pedro. Bástete mi gracia. Dice pues, les voy a leer un preámbulo de lo que escribe esta persona, que es un teólogo muy famoso. Dice, en esta epístola, en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, la primera carta de Pedro, dice, en esta epístola se ofrece una espléndida ilustración de cómo Pedro cumplió la comisión que le dio el Señor. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todo lo que conoció Pedro, todo lo que le enseñó Pedro, hermanos, que es lo que debemos de hacer nosotros y debemos de conocer nosotros, es eso. Lo poquito que conozcamos nosotros de la palabra de Dios, tenemos la obligación, si queremos agradar a Dios, de transmitir ese conocimiento. Pedro fue rebelde en todos los aspectos. ¿Sí? Negó a Cristo 3 veces. ¿Sí? Le voló la oreja a Malco. O sea, no era una perita en dulce. Y un día comentando con mi esposa, hablábamos acerca de lo que dicen los de la religión popular, que Pedro fue el primer papa. Y un día platicando con unas personas que conocen mucho dentro de la religión popular, les decía, les voy a hacer una pregunta. Si yo quisiera ser papa ahorita, ¿qué necesitaría hacer? ¿Sí? No, pues ¿en qué aspecto? Pues que sí, yo para ser doctor, ¿qué necesito hacer? Estudiar, ¿verdad? Para ser maestro, necesito estudiar. Entonces, para ser papa, no, sí, ellos estudian más que uno y sí es cierto, hermanos. Estudian más años que uno y salen muy preparados en muchas áreas que muchos profesionistas ni conocemos. Sí es cierto eso. Entonces le pregunté yo, ya que me habían dicho que se necesitaba muchos estudios, le dije, mira, pero la Biblia no dice que Pedro haya estudiado en ningún instituto ya bíblico, como dicen dentro del Evangelio, porque también a los que estamos dentro del Evangelio no estamos muy duchos que digamos, ¿verdad? ¿Dónde dice que Pedro haya ido a estudiar a alguna escuela? Si la palabra del Señor dice que era gente del vulgo, que nunca fue a una escuela, Pedro. ¿Sí? Platicando también con los evangélicos y cómo se maneja dentro del medio evangélico, decimos que hay que ir a un instituto bíblico para ser pastor. ¿Pero qué dice el libro de Amós? No está mi cuñado, si sí se les sabe. Dice la palabra del Señor en Amós: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni soy boyero,
a mí el Señor me sacó de detrás del ganado. Quiere decir que andaba él cuidando sus ovejas y llegó el Señor y le dijo: tú vas a ser un profeta. Así de sencillo. Y la palabra nos lo dice claramente: al que Dios llama, Dios lo capacita. Ahora, platicando con unos pastores, hablábamos acerca de, y les preguntaba yo, decía: ¿qué es mejor? ¿El don o el llamado? Lo hemos comentado por aquí. ¿Qué es mejor? ¿El don o el llamado? El llamado. Ay, es que se tiene el don, predica bien bonito. A ver, y repite, y dime, y párate, y dile a aquel, y gritan, y hacen hartos aspavientos. Ay, qué bonito predica. ¿Sí? Tiene el don. Pero ¿qué es mejor? ¿El don o el llamado? ¿Qué pasó con Pedro? Él quiso, él dijo: ay, allá va aquello, me le voy a pegar a ver si me voy con él. No, pues él le dijo: ven. Lo llamó él. Cristo lo llamó. Pero Pedro no sabía nada. Nada, estaba peor que yo. No sabía nada del evangelio. Pero él lo llamó. Y él nos capacitó. Entonces, hermanos, al que verdaderamente quiere agradar a Dios, tiene que estar atento al llamado. Y si usted está llamado por Dios para ser hijo de Dios, hermanos, no hay quien se la quite. No hay quien se la quite. Es mentira lo que dicen y lo que se predica acerca de que por qué estamos en las cosas de Dios. Dice, hermanos, en Primera de Pedro 1, dice la palabra del Señor así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, perdón. En el 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Elegidos. Alguien. Jesucristo, cuando estaba pasando, él iba escogiendo a la gente. No les decía: vénganse todos. No les decía: vénganse todos. ¿Sí? Les decía: tú y tú. Y vámonos. Él los escogió. Es tan grande la presciencia antes de la ciencia. Presciencia antes de la ciencia. ¿Sí? Antes de la ciencia, es tan grande la presciencia de Dios, que Él hace lo que Él quiere, y lo que Él quiere y lo que Él hace, todo sale bien. ¿Sí? Llama a sus apóstoles y llama a 12, pero era mucha gente. Los que lo seguían eran muchos, no nomás eran 12, pero Él escoge a 12. Tú y tú. Y dice por ahí alguien: se le pasó Judas. ¿A poco no sabía que Judas era malo? ¿Cómo no vas a saber? Si la palabra del Señor dice que Judas claramente decía: yo quiero ser el tesorero porque está el billete. Y dice la Biblia que de ahí sustraía dinero. De ahí, de lo que se recaudaba para el evangelio, Judas sacaba dinero. ¿A poco Jesucristo no sabía la presencia de Dios le falló? No sabía que Judas. Sí, y se los dice después. De los 12 escogidos, hay uno que es hijo de perdición. Pero nosotros nos enseñaron mal. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno,
Si creemos que Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, pues no hay cuestión para qué le hacemos al cuento. Si Dios hubiese querido que todo el mundo fuera salvo, ¿por qué hay unos afuera y otros adentro? ¿No, verdad? Está mal la cosa. No. La situación está, hermanos, en que nosotros debemos de entender palabra por palabra y debemos de escudriñar a qué se refiere cada palabra. Cuando la palabra del Señor nos habla del mundo, por ahí hay algo que todos los pastores sabemos: un texto sin contexto es solo pretexto. Hay que leer arriba y abajo, saber quién es el personaje. Pedro, ¿a quién le predicas? ¿Qué? A los judíos. ¿Sí? Necesitamos saber y cuándo les predica y por qué les predica y cuál es la intención de la predicación. Debemos de entender. Cuando se habla del mundo, yo les decía por ahí una vez, nos enfrascamos en un diálogo que duró varias semanas con unos pastores, precisamente acerca del mundo. Les digo, miren, toda la gente, si yo les digo, alguien me pregunta, ¿cuál es el refresco más vendido en el mundo? Yo puedo decir, todo el mundo toma coca. Y la gente lo va a aceptar. Todo el mundo toma coca. Pero no es cierto. Hay personas que por más, pues, nunca les gustó la coca. Otros que se los prohibió el doctor y no toman coca. Pero generalmente se dice, todo el mundo toma coca. ¿Sí? Es aceptado. Generaliza. Pero aquí en la palabra del Señor no es así. Aquí en la palabra del Señor no es así, no es de generalizar, es de ver cómo está escrita la palabra y a quién se la está dirigiendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo los invito a que vayamos conociendo. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros y que cada uno de los libros de la Biblia, pues, fue escrito por alguien. Pero es necesario que nosotros conozcamos la vida de cada uno de los personajes. Platicaba con algunas personas y hablábamos acerca precisamente del primer libro del Evangelio, de Mateo. En Mateo, hermanos, se hace una descripción de la genealogía de Jesucristo. Y ahí te describe cómo nace desde antes, de cómo, desde que está en el vientre, te describe. Y vino el Espíritu Santo, y esto, y María, y José, y todo ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y se fue, y la llevó en un burrito, y después nació en un pesebre, y todo. Y si conocemos la genealogía de la vida de nuestro Señor Jesucristo, créanme que entonces vamos a poder decir, no, Jesucristo vivió así. Ustedes, dice Pablo, sean imitadores de mí, dice Pablo, porque yo soy imitador de Cristo. Pero Pablo es un hombre. Yo me brinco a Pablo. Me brinco a Pablo y digo, yo soy imitador de Cristo. Porque todo hombre que ha pisado o que pise esta tierra es pecador. El único que no pecó fue Jesucristo. Y yo quiero que todos entendamos, hermanos, lo que dice en Apocalipsis cuando dice, ¿quién es digno? ¿Quién será digno de abrir los sellos? El Cordero Inmolado. El que nunca pecó. Nunca. Y yo, hermanos, de veras, a mí me gusta ver los asuntos de todos los ángulos que tengan. Y dice por ahí la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. ¿Qué cosa quiere decir airaos? Que nos enojemos, que nos podemos enojar, pero no pecar. No dejes que el sol, dice la palabra del Señor, no dejes que el sol se ponga sobre vuestras cabezas. Sobre vuestro enojo, ahí más o menos, sobre vuestro enojo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo y Isaí tuvimos una discusión este día,
y que llegamos al enojo y que me pasé, ahora sí, como dicen por ahí, de eso vamos a hablar en este libro, y que me pasé de lance, que yo como pastorazo lo humillé delante de ustedes. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre vuestra cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que no dejemos que se meta el sol, que se anochezca, que no deje yo que me vaya a dormir sin ir a pedir perdón a Dios o al albedrío. Pero nosotros no lo entendemos. Nosotros nos la llevamos tranquila y queremos una vida fácil, ¿sí? Pero el tema de este escritor de este libro, hermanos, precisamente nos habla del sufrimiento de Jesucristo. Y a grosso modo nos da a entender que aún Pedro, conociendo el sacrificio de Jesucristo, se queda corto para describir el sufrimiento que pasó Cristo por nosotros, por pecadores. Siquiera hubiera sido, bueno, pues es que lo voy a defender porque es una persona muy buena. Pero por pecadores, hermanos, Cristo muere en la cruz por nosotros. Dice pues: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y dice en Lucas 22:32, purificando y estableciendo mediante el sufrimiento por la experiencia que viviste en una vida como cristiano. Pero ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Quién quiere ser el pastor que está en la punta del cerro predicando? Nadie. Queremos tener lo mejor, queremos vivir de lo mejor. Y yo se los he dicho, hermanos, si ustedes por medio del fruto de su trabajo logran ser millonarios, gloria a Dios. Pero que sea por medio de una bendición justa. Dice, el versículo del último capítulo sugiere el tema de la epístola a gracia de Dios. Hermano, usted está vivo porque Dios así lo quiere. ¿Sí? Usted y yo estamos vivos por gracia de Dios. ¿Sí? Y el que es salvo por gracia de Dios. No porque yo, es que yo soy muy bueno, no, es que yo ya no tomo. No, usted es salvo por gracia de Dios. Y si usted es salvo por gracia de Dios, hermanos, dice este libro que nos manda como referencia a Primera de Pedro, que nos manda como referencia a Efesios, donde dice que por gracia soy salvo. No es porque yo quiera. Platicando con las personas que dicen que la salvación se pierde, los pastores, les decía, si la salvación se pierde, dígame qué hizo para ganarla. No, pues esas son que, ¿cómo? No me acuerdo cómo me dijo. No me acuerdo cómo me dijo, que eran palabras como tendenciosas, una cosa así, lo que yo le preguntaba. Le digo, no, amigo, yo no puedo perder nada que no tenga. Si ustedes hacen mentirosos a la Biblia, y no nada más a la Biblia, hacen mentiroso a Cristo. ¿Por qué? No dice claramente la Biblia que en otros tiempos, y lo dice también en Efesios, que en otros tiempos estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias. Le digo, ustedes están chistosos, pues hasta hacen hablar a los muertos. ¿Por qué dice eso, hermano? ¿Cuándo un muerto va a hablar? ¿Sí? Un muerto, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestras concupiscencias. Y si los muertos hablan, pues no están muertos. Yo, hermanos, y se los ponía de ejemplo a ellos, créanme, hermanos, que yo pues era joven todavía, relativamente, cuando me alcanzó el Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque no teníamos en ese tiempo problemas de ninguna índole.
Estaba bien con mi esposa, teníamos trabajo, teníamos casa, teníamos carro, teníamos salud, no teníamos problemas. Y el Señor nos alcanza. Pero yo nunca dije, ya voy a dejar de hacer aquello que tanto me gusta. Quiero ser cristiano, ya quiero ser aleluya. Nunca dije eso. A mí cuando me llegó el Evangelio, lo tomamos mi esposa, yo y después mis hijos. Con amor le entramos, ahora sí, como dicen, anda en su primer amor. No veíamos nada feo, todo era bonito. Todo era bonito y no nos importaba nada. Y en ese tiempo, no sé, si esté bien, que diga, el Señor me puso algo en la mente que dije, las cosas de Dios requieren tiempo, dinero y esfuerzo. Y así lo hacíamos y así lo vivíamos. De veras, hermanos. De veras. No me interesaba nada. Donde fuera, vamos. Que vamos a pasar hambre, vamos. Que vamos a empujar el carro, vamos. No nos interesaba nada. Y de veras, hermanos, yo los invito en el amor de Cristo a que si nosotros leyésemos la Biblia y viésemos o nos enterásemos en Mateo, ¿cuál fue la vida de Cristo? Pues yo creo que diríamos, híjole, pues estos que andan predicando bien bonito, como que a lo mejor no son, o están haciendo algo mal, pues. Nosotros, hermanos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Y para eso, este amigo dice, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de soportar las tentaciones que el mundo, con las cuales el mundo nos está abrumando? Hay mucha tentación en el mundo. ¿A qué es comelón? Pues si pasa por una pastelería, se le van los ojos. ¿Sí? Una si pasa por una pozolería y bueno, ¡ay, qué rico! Huele bien sabroso el pozole. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cómo soportar la prueba? Si usted es hijo de Dios, debe usted de saber que no es hijo de Dios porque usted haya querido. Usted es hijo de Dios porque Dios lo llamó, porque Dios lo escogió, porque Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser como Él. Pero si yo vivo en pecado, o vivo haciendo algún pecado, quiere decir que no estoy viviendo como Él. No lo estoy obedeciendo. ¿Cómo pues voy a soportar la prueba? ¿Cómo dice? Y para soportar la prueba y el sufrimiento, ¿qué se necesita? ¿Qué dice la palabra? Bástete mi gracia. Confía en el Señor. Confía en el Señor y nada más. Así de sencillo. Pero también nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Todos decimos que somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Vamos a ver qué dice la santidad. En 1 de Pedro, del 13 al 21, dice la santidad. Vamos a ver Primera de Pedro del 1, capítulo 1, 13, 21. Se las voy a leer. 13, 21. Dice la palabra del Señor así: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ojos, aquí dice algo bien importante. Quiero que me pongan mucha atención. Fíjense cómo empieza diciendo: por tanto, ceñid los lomos. ¿De qué? Del entendimiento. No dice que me ponga una coraza, o no dice que me ponga una chamarra doble. No dice eso. Dice del entendimiento. Aquí está lo que Dios quiere, que lo que más le interesa es aquí. Sí. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es la concupiscencia? Es la imaginación del pecado que se fragúa en la mente y que cuando se consuma da por obra el pecado. ¿Sí? Pero aquí es donde se maquina lo malo. Aquí.
Sí, no. Aquí es donde se maquina lo malo. Dice la palabra del Señor, porque el corazón es pecaminoso. El corazón engaña. Pero aquí es donde está lo que nosotros debemos de cuidar espiritualmente primero. Ciñas el entendimiento, dice. Oye, pero es que aquella que vaya, ay, voy a ver. ¿Sí? ¿Qué le pasó a David cuando vio a Jezabel? Se le antojó. Pero él sabía que se bañaba ahí. ¿Sí? ¿Y qué hizo? No mandó quitar la escalera ni mandó hacer la barda más alta. No. Le ganó la tentación, la concupiscencia. Y dice, pues voy a ver. El deseo de la carne le ganó. ¿Sí? Por ahí una persona, un pastor también escribió, es que Julanito tiene el corazón de David. Ah, caray, yo no quiero tener el corazón de David, créanme. No, es que David fue grato y David danzaba, todo lo que tú quieras, pero David era un hombre expuesto al pecado como cualquiera de nosotros. Y no nada más expuesto, porque él pecó, y pecó deliberadamente. Y lo que usted ha pecado, hermanos, quiero que pongan mucha atención en esto. La forma en que cualquiera de los que estamos aquí hemos pecado, a lo mejor es una manera muy grotesca, muy pecaminosa, pero ni ustedes ni yo hemos matado a nadie. Y David sí. Y David lo hizo con premeditación, alevosía, ventaja, con todas las agravantes de la ley, porque él sabía y tenía el poder. Sabía que si lo mataba no le pasaba nada. Y aún así, va y lo hace. Pero la gente nada más ve el lado bueno de las cosas. Pero este libro, hermano, este libro, se le dice la espada de dos filos. Con este se bendice y con este se maldice. Pero si yo me pongo a platicar en lo malo de las cosas de la Biblia, se van los diezmos y las ofrendas. Entonces nomás les voy a platicar las buenas, para que no se me vayan. No, hermanos, dice que no le quitemos nada, mejor se las platico todo, ya que cada quien agarre lo suyo, lo que le convenga. David, hermanos, fue un hombre grato a la presencia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Ninguno de los que estamos aquí es menos grato ante la presencia de Dios que David. Cristo murió en la cruz por David. Sí, por todos. ¿Y no murió por nosotros también? Sí, por todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que David hizo, ojos, quiero que entiendan esto bien. Lo que David hizo es lo que Dios quiso que hiciera. Y lo que usted y yo hacemos es lo que Dios quiere que hagamos. Así de sencillo, hermanos. No se mueve, dicen la gente del mundo, no se mueve la hoja de un árbol ni la voluntad de Dios. Si usted está aquí, no es porque usted haya querido o porque vengo por determinados intereses. No, hermano, es mentira. Está usted aquí porque Dios quiere que usted esté aquí. Si no, simplemente no arranca el carro, no hay combi, me duele la barriga, no sé qué pasa. Pero no llego. Voy de mala fe, como usted venga. No tengo ganas de ir, pero si está aquí es porque usted. Dios así lo quiso, pues. ¿Sí? Si nosotros entendemos la soberanía de Dios y la obedecemos y la ponemos por obra, hermano, usted es hijo de Dios. No le busque y no le hace que la gente diga de usted lo que quiera. Usted es hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan que al que Dios toma por hijo, ¿qué le pasa? Lo azota, lo disciplina. Qué malo es Dios, ¿eh?
Pero qué bueno es cuando dice un versículo bien chiquitito, donde se muestra la soberanía de Dios, y quiero que ustedes lo tengan bien presente. Dice, ya se los he preguntado, ¿tú eres hija de Dios? Sí. ¿Crees que Dios te tomó en sus manos? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que al que Dios toma en sus manos, no hay quien lo arrebate de sus manos. Necesitaría haber un Dios más fuerte que nuestro Dios para que llegara a quitárselo de sus manos. Y como no hay otro Dios más fuerte que nuestro Dios, si Él te toma en sus manos, no hay quien te quite de sus manos. Y si usted verdaderamente ha visto cambios en su vida a partir del momento en que abrió sus labios para confesar que Cristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados, ha visto cambios, aunque sean pequeños, insignificantes en su vida, es que usted está en las manos de Dios. Y Dios lo va a ir perfeccionando. Y dice aquí Pedro, dice que nos va a pasar por fuego, que nos va a dar esto y que nos va a dar aquello. Sí. Pero no va a dejar de ser hijo de Dios. Porque si no, Dios sería chiquito, pues. No hay nadie que nos arrebate de las manos de Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿qué nos apartará del Señor? Del amor de Dios. ¿Pecado? ¿Malicia? ¿Codicia? ¿Avaricia? Nada, dice la palabra del Señor. No hay nada que nos aparte del amor de Dios. ¿A quiénes? A los que somos sus hijos. Y si usted dice que es su hijo, pues hágase esa promesa, hágase esa palabra, así grítelo, así declárelo y así viva. Sí. Es bien fácil decir, soy hijo de Dios. Ah, pero es que Jesucristo no es Dios, dicen los testigos de Jehová. Pero toda la Biblia nos habla que Jesucristo es la vida, que Él es el pan de vida, que si no entramos por Él, nadie va a entrar al cielo. Él es la puerta estrecha, Él es la sal, Él es la luz. Pero estas personas están, ahora sí que, mentalizadas en una enseñanza de hombre. Y nosotros no, nosotros fuimos a la escuela, aunque sea poquito, sabemos leer, debemos de entender. ¿Quién es el que entiende? ¿El que quiere? Dice la palabra, ¿quién es el que nos da el entendimiento, el conocimiento, el que nos redarguye, el que nos enseña? El Espíritu Santo. Y si usted es hijo de Dios, aunque ande haciendo lo que ande haciendo, en usted mora el Espíritu Santo. Ah, ya soy hijo de Dios, como dicen los bautistas. Tengo para todos, para todas las religiones. Como dicen los bautistas, salvo es salvo. Ah, sí, salvo es salvo. Entonces, porque salvo es salvo, puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a ver. Miren, dice la palabra del Señor, en lo que se basa con los bautistas que dicen que salvo es salvo. Ciertamente, salvo es salvo. Pero si ustedes tienen la certeza de que es salvo, me da gusto. Pero también dice la palabra del Señor dos cosas, se las tengo que explicar bien. Si usted es hijo de Dios y usted no vive como hijo de Dios, si verdaderamente usted es hijo de Dios y vive como gente del mundo y todo lo que hace le va bien, hermano, dudo que sea hijo de Dios. Sí. A los verdaderos hijos de Dios, cuando están incurriendo en faltas, en pecados, la Biblia dice que Dios los corrige, que Dios los azota, Sí. y te va a ir jalando, y te va a ir jalando, porque dice la palabra del Señor, qué padre es aquel que no corrige, que no disciplina a sus hijos. Entonces,
Si usted es hijo, si yo soy hijo de Dios y me estoy yendo chueco y todo me va bien en las cosas del mundo, yo digo, pues soy hijo de Dios. Mira, estoy prosperado, tengo la congregación más grande, tengo el carro más bonito, todo está bien. Pero yo sé que estoy viviendo en pecado, hermanos, no creo que sea hijo de Dios. Porque si no, la Biblia miente. La palabra del Señor dice que si usted es hijo de Dios, usted es el que tiene que vivir como hijo de Dios. Y si usted se sale de la línea, del camino del Señor, el Señor lo va a jalar, lo va a corregir, lo va a azotar. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Entonces, nosotros como hijos de Dios, y haciendo remisión a lo que hablábamos hace ratito, de que no se ponga el sol sobre vuestras cabezas o sobre vuestro enojo, antes de que vaya a oscurecerse, de que nos vayamos a dormir y que con el paso del tiempo se nos olvide, vamos a pedirle perdón a Dios. Por ahí en un estudio, mi esposa decía, todos los días nos ensuciamos nuestras sandalias, nuestro calzado, con el polvo del diario caminar. Claro, así es, de una manera u otra, hermanos, pecamos. Y aún si no hubiésemos pecado, ¿qué nos cuesta decirle a Dios, Señor, perdona todos mis pecados? Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque de veras, yo le digo todos los días en la noche, Señor, perdona todos mis pecados. Y me meto a abogar. Perdona los pecados de mi esposa, de mis hijos, de mi nuera, de mi yerno, de mis nietos. Como decía Job. Ya él sabrá el Señor si los perdona o no los perdona, es asunto de él. Pero mi obligación es clamar por mis seres queridos, por los pecados de mi pueblo, por los pecados del pueblo del Señor. Mi obligación, hermanos, volviendo a lo del trabajo, a lo de los que tienen trabajo, bendito sea Dios, es obligación de ustedes orar por sus patrones. Y dice la Biblia más feo, no le hace que el patrón sea malo, usted tiene que orar por ellos. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, tristemente, no somos capaces de orar ni por los que decimos que queremos o por los familiares. Menos vamos a orar por el patrón. ¡Ah, mi viejo me descontó 100 pesos! Y va a salir uno por ahí echando chispas. En vez de decir, híjole, gracias a Dios. Mira, voy a comer, ya tengo la comidita asegurada para toda la semana. No decimos así, somos ingratos. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que ciñamos, ¿qué? Nuestros lomos para cargar hartos bultos. No, que ciñamos el entendimiento. Tenemos que ser conocedores de la palabra del Señor para que no seamos engañados. Cuando nosotros verdaderamente, hermanos, conocemos de la palabra del Señor, créanme que empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Dice pues que nosotros tenemos que buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo debemos de ver los hijos de Dios la santidad? Vamos a hablar un poquito de la santidad. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ver la santidad. Este amigo sugiere que la veamos así, con una mente sobria. Aquí hace referencia a lo que dice la Biblia. ¿Cubierta qué? Acá, la mente, ¿sí? Dice, con una mente sobria y alerta. Los creyentes han de separarse de su antiguo hábito de vida, viviendo una vida de santidad y esperando la venida del Señor. Así dice, entonces es lo que le dice la Biblia. Entonces este libro, si es bíblico, se lo recomiendo, ¿no? Si no fuera bíblico, no se lo leyera ni lo leía yo. Lo copió con otras palabras. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Como hijos obedientes, Aleluya. no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, Amén. sino con... Y ahí les digo, es lo mismo. Dice mi cuñado, Primera de Pedro. Sí, primera de dice mi cuñado, él habla mucho acerca de que pues no se predica de la venida de Cristo. Predicamos de prosperidad y de que no, tú ve y tú di, yo quiero el carro, ya lo vi, ya es mío ese carro, yo ya lo decreté, ya lo vi. No es cierto. No es cierto eso, hermano. De veras, no es cierto. Lo que debemos de predicar en este tiempo es de cómo debemos de vivir como hijos de Dios. ¿Y para qué vivir como hijos de Dios? ¿Qué caso tiene que viva una eternidad como hijo de Dios si nunca voy a ir al cielo? Necesito vivir como hijo de Dios para que cuando Cristo venga por su iglesia me encuentre digno de ser llevado con Él. Así es. Pero eso no se predica. Aquí predicamos y vamos a poner el reino y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. No es cierto, hermanos. Usted no puede hacer nada por el Señor. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y malamente vamos a edificar, vamos a construir el reino. Dice la Biblia, cuando Cristo venga a Él, su reino, Él va a traer su reino. No necesita que yo le ponga un reino. Necesitamos, hermanos, estar al pendiente, escudriñar las Escrituras. Y viene otra cosa, aquí también media complicada. Un crecimiento espiritual. Dice en 1 de Pedro 2, 1 y 2, este amigo lo describe así: como niño recién nacido, instintivamente desea alimentarse con leche, de la misma manera los regenerados, usted y yo, los hijos de Dios, han de tener un deseo ardiente por la enseñanza. Por la enseñanza. Y aquí este amigo le pone más, que también lo dice la Biblia. Por la enseñanza no adulterada. Por la enseñanza no adulterada de la palabra de Dios. Sí, hermano, usted tiene que tener hambre y sed de conocer, de alimentarse del conocimiento de la palabra de Dios, pero no como nos la predica el hombre, sino como está escrita en la Biblia. Si no, pues quién sabe qué crecimiento vayamos a tener. Pero si usted quiere tener un crecimiento espiritual conforme a la palabra de Dios, tiene que leer y poner por obra lo que dice la Biblia, no lo que me diga. ¿Sí? ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro 1, 2, no, Primera de Pedro 2, 1, 2. No adulterada. Dice pues, y aquí hace una referencia, porque son un pueblo escogido. En Hebreos 13, 10, 15, la relación de Israel, que Israel tenía con Dios como un pueblo terrenal. Ojos hermanos, esto es bien importante. Vamos a usar aquí porque por ahí escribamos algo acerca de esto. Israel es el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero antes de que viniera Cristo, Israel era el pueblo terrenal de Dios. Y usted y yo, antes de aceptar a Cristo como nuestro suficiente Salvador, éramos creación terrenal de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel, no hay ningún ejército, por más grande de este mundo, que lo vaya a exterminar. Israel es un país pequeñito. Y le han echado guerras y le han matado gentes, Hitler, Nerón, matazón y matazón sobre Israel. Y no se extermina, porque es el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que nadie de este mundo va a exterminar su pueblo.
Eso dice la Biblia. Pero es su pueblo terrenal. Pero ahora dentro de ese pueblo terrenal, aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya no nada más son pueblo terrenal. Pasan a ser como usted y como yo, hijos de Dios, pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que dice la palabra con respecto al pueblo judío. Porque nosotros somos injertos en la rama del olivo, que es el pueblo judío. ¿Sí? Nosotros que antes no éramos nada, la Biblia dice que antes se nos dice y se nos describe a todos nosotros, y hasta el pastorazo más grande que ande por ahí, la Biblia lo describe como perros. Eso dice la Biblia. Hijos del diablo nos dice la Biblia. Pero Cristo muere en la cruz por usted y por mí. Y si usted recibió a Jesucristo en su corazón y confiesa y declara que es usted hijo de Dios y vive como un verdadero hijo de Dios, ahora es nación santa, pueblo escogido, elegido, piedra preciosa, llamada por Dios. Es necesario, hermanos, de veras, que leamos las Escrituras, porque dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos, que aún harán descender fuego del cielo y que engañarán. Ahí viene una palabra: si fuere posible, a los escogidos de Dios. Pero no dice que van a engañar a los escogidos de Dios. Un hijo de Dios no puede ser engañado. Y créanme que mi corazón se quebranta cuando veo esas congregaciones tan grandes donde se les está hablando y se les está diciendo: el dinero habla, el dinero habla. Y montones de gentes creyéndole. ¿Saben una cosa? Ninguno de los que está en esa congregación es hijo de Dios, porque el Espíritu redarguye. Si alguien viene y me dice: el dinero habla, dame tu casa para que el Señor te dé 10, el Espíritu me va a decir: sal de ahí, pueblo mío. Así es. Pero no hay. Y es lo que estamos viviendo, y esa es la apostasía, y esas son las concupiscencias que el hombre está predicando, lucrando y medrando con la palabra del Señor. Así de sencillo. La santidad interna del corazón y una presteza exterior para defender su fe. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Conocedores de la palabra, para que cuando alguien diga: hay 4 en el cielo que dan testimonio, usted tenga el valor suficiente para decirle: hereje, mentiroso, apóstol. Y por ahí dicen muchas cosas que no me gusta decirlas. Es usted un mentiroso. Como Pío Quinto. ¿Es usted un mentiroso? La Biblia dice 3, no dice 4. Mi esposa hace referencia a un presidente de la Cámara del Consumidor allá en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, de la Canaco, Comercio, la Cámara de Comercio, que estuvo en un meeting con un presidente, con el presidente municipal de Chilpancingo, y estaban ahí en el meeting los dos, hermano. Y va esta persona y le dice en su cara: usted es un mentiroso, usted es esto, y no le crean nada, y lo pone, y el otro nomás, y decía: chiquito. Sí, hermana, eso es lo que hace falta. Valor. Hace falta valor para defender la palabra del Señor. ¿Y quién la va a defender? Sino los que somos los hijos de Dios, los llamados, los escogidos, los predestinados. Pero ahí sí no le entramos, ahí sí como que nos hace el corazón, como que nos palpita más seguidito. Nos da como cierta cosilla. Dice: la santidad interna del corazón es lo que tenemos que tener, una santidad interna en el corazón,
y una presteza rápidos, hermano, exterior para defender la fe. Así es. Que alguien diga algo que no es cierto, hermano, discúlpeme. Y yo sí se los he dicho, a donde quiera que he ido. Hermano, si en algo me equivoco, díganme por favor con la Biblia. No quiero seguir encerrado en mi error. ¿Sí? Una ocasión me invitaron a predicar por allá a Morelia. Y ya era ya pura gente grande. Puros grandes, no había jóvenes. Y les dije, miren, la verdad, pues yo tengo, pues muchas veces en el magisterio fui maestro de ceremonias. Como que no me da pena, pues, o sí, a lo mejor digo tarugadas que no debo. Pero no me da pena, pues, no me inhibo para hablar ante el público. Para hablar ante el público. ¿Sí? Pero hermanos, aquí con ustedes, la verdad es que siento que este púlpito, que está chiquito, lo veo muy grande. ¿Por qué, hermano? Estamos en confianza. Sí, hermano. Pero como yo sé que cada uno de ustedes conoce más de la Biblia que yo, no me puedo equivocar. Porque ustedes saben. No les puedo decir una mentira porque ustedes saben. Y me acuerdo y no me da pena, de veras, cuando recién empezamos en el Evangelio, un día me dice el hermano Fidencio, hermano, usted va a predicar, no sé qué me dijo. Y agarro yo y dije lo siguiente, ¿te acuerdas qué dije? Como dice la Biblia, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es de la popular. Pero la Biblia no dice eso. Y yo lo dije. Lo dicen mucho. Sí, lo dice mucho la gente. ¿Y saben una cosa? No me da pena porque el Señor me mostró algo muy importante. ¿Saben qué, hermanos? Me da tristeza porque no se me corrigió. No se acercó el hermano pastor a decirme, mire hermano, esto no es así. Eso no lo dice la Biblia. No, hermanos. Entonces aquí dice que seamos prestos para defender el Evangelio. A ver, hermano, discúlpeme. A lo mejor usted no sabe, es nuevo. Por eso dijo eso. Pero no, hermano, la Biblia no dice así. Ahora, si no quiere hacerme sentir mal, pues acá dice, nos vamos bíblicamente a la disciplina bíblica y dice que tendría que haber sido yo exhortado en amor y en lo espiritual, dice la Biblia. ¿Ah? A solas, sí, a solas. Y que si yo vuelvo a insistir en que no, que ayúdate, que yo te ayudaré, entonces me llevo un testigo, yo llevo otro testigo. Y si no entiendo, que me corran de la iglesia. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Pero ahora nadie quiere que la gente se vaya de la iglesia. Quieren que lleguen. Hermanos, yo los invito en el amor de Cristo a que leamos la palabra del Señor. Y miren, si ustedes quisieran, si ustedes dispusieran su tiempo en cuestión de 20 minutos, leen un libro de la Biblia. En cuestión de 20 minutos puede leer un libro de la Biblia. Sí, hermana, pero cuando nosotros vamos leyendo, vamos asimilando pues algo más. ¿Sí? Entonces, podemos leer un libro de la Biblia en 20 minutos. El libro más pequeño de la Biblia creo que es Segunda de Juan. Hermano, es 1 hoja y media. ¿A poco no la podemos leer? Entonces, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aunque fuese viejo jamás se apartará de él. Pero nuestros padres espirituales, nuestros líderes espirituales, no nos enfocaron por ese lado. Nos enfocaron para servir. Yo soy el pastor y ustedes son los que barren y trapean, tú bailas, tú cantas y tú haces lo que yo digo porque yo soy el jefe. Cuando la palabra del Señor, hermanos, regresando ya para terminar, dice,
¿A qué vino Cristo? A servir, no a ser servido. Ahora, ¿quién quiere servir? Nadie. Esa es la situación. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Y espero que algo, que sea un poquitito, hermanos, de la palabra del Señor quede grabado en sus mentes, en sus corazones, y que el Señor nos fuerce a ponerla por obra. Amén. Amén. Padre, te doy gracias, bendito Señor, por todo esto, Señor, que tú nos has permitido ver, hacer, sentir, oír. Y te pedimos, Padre, que nos pongas a hacerlo por obra, Señor, a que seamos, Padre, esa sal y esa luz del mundo, Señor. Sabemos, Padre, cómo está viviendo la situación de este mundo, Señor, que la maldad va de peor en peor, Señor, que la maldad aumenta, lo dice tu palabra, y que el amor de muchos se va a enfriar, Señor. Yo te pido, Padre, que no permitas tú, Señor, que en esta pequeña congregación nuestro amor hacia ti se enfríe, Padre Santo y poderoso. Haz que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos, Padre. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Haz que tu Espíritu nos ministre, nos redarguya, nos enseñe, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé de nuevo poder y valor, Señor, para predicar tu Evangelio, Señor, como está escrito, Padre Santo y poderoso. Yo te pido, bendito Señor, en esta hora, que tú bendigas a cada uno de estos hijos tuyos que estamos aquí reunidos, Padre. Bendícenos, Señor, necesitamos de ti, Padre Santo y poderoso. Nuestros hermanos en Cristo, que estén donde estén y como estén, Padre Santo, bendíceles, Señor, alcánzanos, Padre. Si estamos en algún error, haz que tu Espíritu nos lo haga ver, Padre. Ayúdanos, danos fortaleza, Señor, para dejar nuestro pecado, nuestra concupiscencia, para salir del error, Padre Santo y poderoso. No permitas, bendito Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Tu palabra dice, Señor, que los que andamos en tus caminos, por más torpes que seamos, Señor, no nos vamos a perder, Señor. Padre, gracias, Señor, por esa salvación y esa vida eterna que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por la vida física, Señor, y todo aquello, Señor, que ha hecho suficiente y posible nuestra vida en esta tierra, Señor, de nuestros seres queridos, Padre, de aquellos que no conocen de ti, que son nuestros seres queridos. Clamamos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú, Señor, teniendo misericordia de ellos, Padre. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.